Hola, bienvenidos. Hoy vamos a elaborar un macerado, una decocción y una infusión para que aprendamos a diferenciarlos. A eso los invito a que vean el video. Hoy vamos a hacer una infusión, una decocción y una maceración. Esto con el fin de que aprendamos a diferenciar entre una y otra de las preparaciones que vamos a hacer. Iniciamos con la infusión. La infusión vamos a llevar a hervir el agua. Yo aquí ya la tengo lista y la vamos a colocar acá en un recipiente. En este caso yo le voy a colocar limoncillo. Vamos a dejar ahí tapada durante más o menos 10 a 15 minutos. ¿Qué cantidad más o menos se necesita? 10 gramos por 500 mililitros de agua. Enseguida vamos a hacer la decocción mientras que vaya estando esta infusión que huele deliciosa. Entonces seguimos con la decocción. Para la decocción vamos a colocar a hervir agua con las plantas de 10 a 15 minutos. En este caso vamos a hacer una decocción de romero. En la decocción vamos a colocar a hervir el agua junto con las plantas durante 10 a 15 minutos. Entonces aquí le voy a colocar romero. Y vamos a esperar que hierva durante ese tiempo. Bueno, aquí ya hirvió 15 minutos, ahora que vamos a dejarla enfriar y colocarla en un lugar fresco toda la noche. Al otro día la podemos colar y conservarla en frío. Que la vamos a dejar toda la noche en reposo. Pongámosla por acá a un lado. La infusión que ahorita me la tomo, que huele riquísimo, y vamos a seguir con la maceración. Para la maceración colocamos las plantas en líquidos como vinagre, aceite y alcohol. Entonces en este caso vamos a hacer una maceración de menta. Y la voy a hacer con vinagre. Le colocamos vinagre, tiene que ser blanco, natural, hasta que tape las plantas. Ahí queda la maceración de menta con vinagre. Enseguida vamos a hacer una con aceite. Esta de aceite la vamos a hacer con flores de lavanda. Yo aquí tengo hartas flores de lavanda. O sea, ustedes pueden también utilizar lo que quieran. Si quieren las flores o si quieren las hojas o lo que quieran. Las cáscaras de la naranja sin la parte blanca. Bueno, en fin, hay cantidad de formas de hacer la maceración. Entonces en este caso la vamos a hacer con lavanda y le vamos a colocar aceite. Aquí yo tengo aceite de girasol, pero lo pueden hacer con aceite de jojoba, lo pueden hacer con aceite de oliva, depende para el uso que le vayan a dar. O sea que y ahí sí depende del uso, porque ahí, por ejemplo, con aceite de oliva, si es como para sacar extractos, entonces va a quedar mucho el aroma del aceite de oliva. Entonces utilizar aceites que no tengan mucho aroma y que aporten algo para la piel. En este caso le voy a colocar girasol a las flores de lavanda. Que tape bien las flores. Todos estos frascos hay que taparlos herméticamente. Por último vamos a hacer
un macerado hidroalcohólico, que son 50% de alcohol y 50% de agua. Entonces aquí coloco 50% de alcohol. Este es alcohol. Y de la otra parte de agua. En este caso la voy a hacer de salvia. La pueden hacer con las flores, como les dije anteriormente. Las hojas, los tallos. Y le vamos colocando así. Este se utiliza muchísimo para el cabello, la salvia, y para la piel, bueno, para cantidad de cosas también. En el próximo video les voy a dar más detallado lo que corresponde a la maceración. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar macerando unas 3 semanas. Lo vamos a colocar en un sitio que le dé calorcito, más no que le dé directamente el sol. Lo podemos colocar si tenemos calefacción en la casa, lo podemos colocar en el radiador, o si no, en un sitio donde no le dé tanto frío, sino el calor, que le dé un calorcito, pero muy suave. Espero que les haya gustado el proyecto, que me le den manito arriba, que me envíen comentarios, que me cuenten qué quieren que les haga y en los próximos videos. Y nos vemos en el próximo miércoles con la segunda parte de la maceración.